vamos a ver condiciones en donde un paciente puede tener falsamente elevada la hemoglobina glucosilada. O sea, es un paciente que no va a tener diabetes mellitus, pero falsamente va a parecer como que tiene diabetes mellitus. Este es primero diagnóstico de diabetes mellitus. Lo hacemos con que el paciente tenga hemoglobina glucosilada de más de 6.5%. Ya en el video anterior vimos que de lo que depende de que el paciente tenga hemoglobina glucosilada, o digamos qué tanta cantidad de hemoglobina glucosilada tiene el paciente, dijimos depende de dos cosas. Esto es, depende de la cantidad de glucosa que tiene el paciente en la sangre, y depende del tiempo de exposición que tienen los glóbulos rojos a la glucosa. Y dijimos tiempo de exposición, eso lo vamos a medir en términos de la vida media. Vida media se pone así. Vida media. Entonces, ya en el video anterior vimos que si un paciente tiene un aumento de la concentración de glucosa, es más hemoglobina glucosilada que va a tener. Y si el paciente tiene un aumento de la duración de los glóbulos rojos, o sea, mientras más duren los glóbulos rojos, vamos a tener un aumento de la hemoglobina glucosilada. Entonces, rápidamente repasamos esto por qué y ya ponemos ejemplos. Entonces, para esto vamos a poner un paciente, aquí un paciente normal, y aquí un paciente que no tiene diabetes mellitus, pero va a tener prolongación de la vida media de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Entonces, aquí este es un paciente normal, tenemos los glóbulos rojos y digamos tenemos una cantidad, tenemos 90 miligramos por decilitro de concentración de glucosa. Esto es normal. Entonces aquí tenemos la glucosa, así. Y aquí está la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Entonces va a haber una que otra hemoglobina que se les pegue la glucosa. Y si sacamos la cantidad de hemoglobina glucosilada que va a tener el paciente, menos de 6.5% de todas las hemoglobinas que tiene el paciente van a estar glucosiladas cuando es un paciente que tiene 90 miligramos por decilitro de concentración de glucosa y la producción de los glóbulos rojos es normal. O sea, dicho de otra manera, la vida media de los glóbulos rojos son 120 días. 120 días. Entonces aquí está lo normal. Ahora contra esto es con lo que vamos a comparar. Aquí tenemos un paciente y no tiene diabetes mellitus. Ya sabemos que los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen más hemoglobina glucosilada por el hecho de que tienen más glucosa. Por eso, por el primer factor que puse, por el hecho de que tienen más glucosa. Aquí va a ser un paciente que no tiene diabetes mellitus, pero va a parecer que tiene diabetes mellitus por el hecho de que va a tener un aumento falso de la hemoglobina glucosilada. Entonces aquí vamos a poner, igual el paciente va a tener una concentración de glucosa de 90 miligramos por decilitro. Entonces no es un paciente que tiene diabetes mellitus. Pero aquí están los glóbulos rojos, aquí está la glucosa, que va a ser la misma cantidad que tenemos aquí, o trato de que sea más o menos igual. Y aquí está la hemoglobina. Aquí está la hemoglobina. Ahora este va a ser un paciente que tiene deficiencia de nutrientes. Nutrientes vamos a referirnos a las cosas que necesitan los precursores de los glóbulos rojos para reproducirse, para duplicarse. Digo precursores de glóbulos rojos porque recordemos que los glóbulos rojos ya no tienen núcleo, ya no tienen material genético. Entonces, si es un paciente que tiene deficiencia de nutrientes, es un paciente que no va a poder duplicar a los glóbulos rojos y a ninguna otra célula, pero ahorita lo que nos importa son los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son las células que tienen la hemoglobina. Entonces, si el paciente tiene deficiencia de nutrientes, no se pueden duplicar los glóbulos rojos. ¿Y entonces qué pasa? El glóbulo rojo es un glóbulo rojo que va a durar más. Entonces, en lugar de que la vida media sea 120 días, la vida media de los glóbulos rojos va a ser mayor. Entonces, aquí los glóbulos rojos que estuvieron expuestos a la glucosa durante 120 días, estas hemoglobinas se glucosaron. O sea, a menos de 6.5% de todas las hemoglobinas se les puso una glucosa,
mientras la exposición de los glóbulos rojos fue durante 120 días. Aquí tenemos la misma exposición a la glucosa, porque tenemos la misma cantidad de glucosa, pero la vida media de los glóbulos rojos va a ser mayor. Entonces digamos que, por ejemplo, la vida media de los glóbulos rojos ahora son 200 días. 200 días. Entonces, esos glóbulos rojos van a estar expuestos a la misma cantidad de glucosa que estuvieron expuestos esos glóbulos rojos, solo que por un mayor tiempo, porque aquí estoy diciendo que el glóbulo rojo dura más. Entonces, la hemoglobina glucosilada va a ser mayor por el hecho de que los glóbulos rojos están expuestos durante más tiempo a la misma cantidad de glucosa, expuestos a la misma cantidad de glucosa, pero durante más tiempo. Entonces la hemoglobina glucosilada va a ser mayor, a 6.5. Entonces aquí tenemos un paciente y nos dicen hemoglobina glucosilada de más de 6.5. Entonces pensamos que el paciente tiene diabetes mellitus, pero luego nos dicen tiene glucosa de 90 miligramos por decilitro. Entonces es un paciente que viene con hemoglobina glucosilada alta, pero los niveles de glucosa están normal. Entonces, ¿por qué la hemoglobina se está glucosando cuando la concentración de glucosa es la misma que la de una persona normal? Porque sus glóbulos rojos están más tiempo expuestos a la misma cantidad de glucosa. Entonces, vamos a ver causas en las cuales los glóbulos rojos o los precursores de los glóbulos rojos no se pueden duplicar. Entonces, por ejemplo, para duplicar un glóbulo rojo, el glóbulo rojo contiene la hemoglobina. Y para producir hemoglobina tenemos que formar la globina, que son proteínas, y tenemos que formar el grupo hemo. El grupo hemo está compuesto de hierro. Y para duplicar un precursor de glóbulo rojo, o sea, están los precursores de glóbulo rojo y estos se van a duplicar. Y finalmente los glóbulos rojos van a perder el núcleo. Pero para producir más glóbulos rojos, primero tenemos que duplicar los precursores y los precursores tienen que duplicar su material genético. Entonces, aunque el glóbulo rojo finalmente va a perder su núcleo, su material genético, para duplicar los glóbulos rojos tenemos que duplicar el material genético de los eritrocitos. Entonces, hay que duplicar el material genético. Y recordemos que el material genético está compuesto de nucleótidos. Y los nucleótidos están compuestos de bases, que es adenina, guanina, citosina, uracilo, azúcar como es ribosa o deoxirribosa y fosfato. Entonces, cuando vamos a duplicar el material genético, tenemos que sintetizar todo esto. Ahora, para sintetizar las bases, necesitamos folato. Y necesitamos vitamina B12. O sea, no es así de fácil, eso está más específico en la sección de bioquímica, pero básicamente necesitamos folato y necesitamos vitamina B12 para la producción de ciertas bases y también para la producción de la deoxirribosa necesitamos folato. Y la vitamina B12 nos ayuda. Entonces, básicamente para duplicar los precursores de los glóbulos rojos para formar más glóbulos rojos, necesitamos hierro y necesitamos folato y vitamina B12. Si es un paciente que tiene disminución del hierro, o tiene disminución del folato, o tiene disminución de la vitamina B12, es un paciente que va a tener el precursor, digamos, aquí está el precursor del glóbulo rojo. Vamos a tener aquí su material genético, aquí está la hemoglobina, y queremos duplicar este glóbulo rojo. Entonces, bueno, no glóbulo rojo, este precursor de glóbulo rojo. Queremos duplicar este precursor de glóbulo rojo. Entonces, el precursor de glóbulo rojo va a crece, pero no se puede duplicar el material genético porque dijimos, necesitamos folato y vitamina B12, y en este caso no tenemos. Y la hemoglobina, tampoco podemos aumentar la cantidad de hemoglobina porque no tenemos hierro. Y entonces, ¿qué pasa? Son precursores que están crecidos, listos para duplicar su material genético, pero no pueden duplicar su material genético. Y así se quedan circulando en la sangre. Entonces, la vida media de estos precursores de los glóbulos rojos aumenta, porque no se pueden duplicar. Entonces, solo crecen, pero no se pueden duplicar. Y entonces es más tiempo que están expuestos a la
a la cantidad normal de glucosa. Y entonces por eso el paciente va a venir con un aumento de la hemoglobina glucosilada. Entonces, en los pacientes que los glóbulos rojos duran más, son pacientes que van a tener niveles de hemoglobina glucosilada aumentada, pero no necesariamente es porque el paciente viene con diabetes mellitus, porque puede ser pacientes que tengan niveles normales de glucosa y falsamente tienen elevada la hemoglobina glucosilada. Aquí se dice falsamente porque no es por el hecho que el paciente tenga un aumento de la glucosa, no es por el hecho de que el paciente tenga diabetes mellitus, es por el hecho de que los glóbulos rojos duran más. ¿Y por qué duran más? Porque no se pueden duplicar. ¿Y por qué no se pueden duplicar? Porque el paciente tiene o deficiencia de folato, o tiene deficiencia de vitamina B12, o tiene deficiencia de hierro, en donde si tiene deficiencia de folato o de vitamina B12, no se puede duplicar el material genético del precursor de glóbulo rojo. O si tiene deficiencia de hierro, no se puede producir más hemoglobina. Entonces, ¿cuándo es cuando la hemoglobina glucosilada está falsamente elevada? Cuando el paciente tiene una deficiencia de nutrientes, en donde no se pueden duplicar los precursores de los glóbulos rojos, y entonces sus glóbulos rojos duran más. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.